Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Alberto Fernández sigue descendiendo en su pozo sin fondo de desgracias, el discurso feminista se cae a pedazos y la economía argentina continúa mostrando síntomas de mejora. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. Otro capítulo de las dos peores semanas de la historia del cuquismo. Resulta que nos enteramos de otra coronación de gloria para el mileísmo. Sí, la inflación de julio dio 4%, 0,6 puntos por debajo de la de junio y la menor desde enero de 2022. ¿Pero es suficiente que baje la inflación para salir de la crisis? ¿Los salarios le están ganando a la inflación o todavía tenemos que esperar? ¿La economía está creciendo de una vez por todas o eso sigue siendo un simple sueño? Mirá lo que está haciendo de boludo. Como todos recordaremos, hace menos de un año que la inflación era creciente mes a mes y la pregunta que todos nos hacíamos era ¿cuándo va a llegar la hiperinflación? ¡Bum! Sobre todo en aquel fatídico diciembre que Massa nos dejó la inflación en un 25% mensual, ritmo de aumento de precios que para tomar conciencia y darnos cuenta de la que nos salvamos es equivalente a 1426% de inflación anual, o sea una hiperinflación. Por suerte, como el ministro de Economía dejó de ser un abogado y el presidente un cuidador de gatos, la inflación mes a mes fue descendiendo, con unos meses de transición realmente duros como enero con una inflación mensual del 20%, febrero con un 13% hasta llegar a julio donde la inflación dio 4%, que como vemos sigue siendo elevado frente a las tasas de inflación del mundo normal y civilizado donde los presidentes no hacen cosas raras en ascensores y la inflación no supera un dígito. Le decía pito duro en la intimidad. Por lo que si bien la baja de la inflación ha sido todo un éxito y las fuerzas del cielo están más firmes que nunca, todavía queda un largo camino por transitar, lo que nos lleva al siguiente tema donde la tarea por hacer es incluso mayor: los salarios. Acá, siguiendo nuestro sueño, porque es el que cuenta, seguir nuestros sueños, no trabajar como un... Pero antes de seguir hablemos de nuestro nuevo sponsor, Libertarios Store. Libertarios Store es una marca de calzados que desde el año 2020 viene sirviendo al prójimo con un calzado libertario de mejor calidad a un menor precio. Pero mira el tipo cómo la ve. Allí van a poder acceder a un amplio catálogo en zapatillas, botas, zapatos y hasta medias. Y no solo eso, sino que los calzados tienen su propio nombre liberal, como estos Milton, estos Adam o estos Alberdi. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Pero espera, si sos más desconfiado que fiscal de Milei en segunda vuelta, acá te dejamos algunas opiniones de intelectuales que accedieron al calzado. Los invitamos a seguirlos en su Instagram y visiten su tienda online donde encontrarán 3 cuotas sin interés, envíos gratis a todo el país y cambios y devoluciones gratuitas. Les dejamos nuestro cupón de descuento en el comentario fijado para que se empiecen a calzar como verdaderos libertarios. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. La verdad es que la baja de la inflación es muy importante para la salud de la economía y para la mejora del humor social, pero si los salarios no suben y no crece el poder adquisitivo de la gente, es muy probable que se termine percibiendo a la gestión Milei como un fracaso. Y nosotros, como intelectuales del imperio conanista, no queremos eso. Milei hizo banda de cosas en que 4 años Fernández no hizo nada. Entonces es importante que los salarios no tarden demasiado en subir. ¿Y cómo estamos con esa situación? Bueno, la verdad es que está sucediendo algo muy interesante. Cuando un país tiene inflación creciente, o sea, digamos que mes a mes esta es mayor, los salarios suelen perder, debido a que los salarios siempre se actualizan por la inflación pasada. Por ejemplo, normalmente si un mes tenés inflación de 5%, el mes siguiente tu salario debería actualizarse un 5%. Pero si la inflación del mes siguiente es de 6%, como la actualización de tu salario es de un 5% por el mes anterior, vas a perder contra la inflación. Bueno, en Argentina venía pasando esto, pero claro, cuando la inflación es decreciente, o sea que cada vez es menor, el efecto se invierte. Si un mes la inflación da 5% y el siguiente mes la inflación da 4%, ese mes vas a ganarle la inflación porque tu sueldo se actualiza por la inflación del mes pasado. Y esto es lo que está sucediendo en Argentina ahora. No, me hace emocionar el pedo. Si vemos el promedio de salarios en celeste contra la inflación en verde, podemos ver cómo la inflación pegó más fuerte que el Capitán Beto y los salarios en diciembre perdieron por mucho. Recordemos, la inflación pasó de 12,8 a 25,5, mes que los salarios actualizaron solo un 8,9%. Luego en enero la inflación empieza a ser decreciente y los salarios volvieron a perder contra la inflación, pero esta vez por una diferencia mucho menor de 4 puntos. A partir de ahí los salarios se estancan durante febrero y marzo, para después recuperar un poco en abril, recuperar muchísimo en mayo duplicando a la inflación y recuperar de manera un poco más tímida en junio. Pero claro, este es el promedio de los salarios. Hay salarios que les está yendo mejor y salarios que les está yendo peor. Por ejemplo, los salarios informales están en una situación totalmente africana. Podemos ver cómo desde diciembre hasta febrero se actualizaron muy por debajo de la inflación de manera catastrófica, situación que recién comienza a normalizarse a partir de marzo con caídas más leves hasta mayo donde por fin dejan de caer y comienzan a ganarle la inflación. Aunque si luego vamos al RIPTE, que son los salarios formales y estables, vemos como la situación
recuperación está mucho mejor, habiendo tenido batallas duras contra la inflación en diciembre y enero, pero ganándole de manera consistente a la inflación desde marzo con una victoria brutal tanto en abril como en mayo. Ahora, ¿esto quiere decir que estamos mejor que cuando asumió Milei? Bueno, claramente no. Si bien en los últimos meses los salarios se están recuperando, la pérdida sufrida en diciembre y enero fue demasiado grande y aún no es compensada. Por ejemplo, si vemos este gráfico podemos visualizar la evolución del promedio de los salarios actualizados por inflación. Se puede apreciar la caída de diciembre y la posterior caída en enero, luego un cierto estancamiento y después una recuperación que logra compensar todo lo perdido durante 2024, pero que todavía no alcanza a recuperar la caída de diciembre de 2023, que por supuesto no es culpa de Milei, sino que simplemente tomamos diciembre porque es el mes en el que asumió. Después, con los salarios informales, como ya sabíamos, la situación es considerablemente peor. Han tocado un piso más bajo y todavía no recuperan lo perdido en 2024 y mucho menos lo perdido en diciembre de 2023, pero la recuperación de los últimos 2 meses es notable y puede que no falte mucho para que recuperen todo lo perdido durante diciembre de 2023. Y por último, podemos comprobar cómo el RIPTE está en recuperación hace 4 meses, habiendo recuperado para mayo lo perdido en enero y está en vías de recuperar lo perdido en diciembre. Sin embargo, ¿este aumento de salarios es sostenible? Bueno, como dijimos antes, cuando la inflación es decreciente es normal que los salarios le ganen a la inflación, por lo que mientras siga bajando la inflación lo más probable es que se repitan victorias de los salarios en la mayoría de los meses, por lo menos hasta que la inflación deje de bajar. Si las fuerzas del cielo lo permiten y eventualmente la inflación se estabiliza en un número muy reducido y deja de bajar todos los meses, ya los salarios no van a aumentar por el efecto de la inflación decreciente, por lo que se va a necesitar de crecimiento económico y mejora de la productividad para que sigan creciendo. Es así que nos toca preguntar de crecimiento económico cómo andamos. ¿Argentina se está recuperando o no? Bueno, la verdad es que los datos oficiales del INDEC tienen bastante delay. Estos indican que la economía venía cayendo todos los meses, aunque cada mes caía menos hasta mayo, donde la economía creció un 1,3%. Aunque claro, arrastrada por el campo que creció un 103% respecto de mayo del año pasado, mientras que el resto de los sectores de la economía cayeron o crecieron muy poco. Aunque no hay que perder la esperanza porque viendo datos oficiales podemos ver cómo los sectores que caen cada vez caen menos y muchos otros dejan de caer y empiezan a crecer un poco. De esta manera podemos ver cómo cada vez hay menos números en rojo y más números en verde, o sea, digamos, menos sectores dejan de caer y comienzan a crecer. Por lo que como resumen tenemos una inflación a la baja que mes a mes confirma que todos los cucas que decían que la inflación era multicausal estaban equivocados y que el plan del gobierno para frenar el aumento de los precios parece funcionar. Debido a que la inflación está descendiendo, en promedio los salarios a partir del segundo trimestre le están ganando a la inflación, efecto que si todo sale bien eventualmente va a ir desapareciendo y se va a necesitar crecimiento económico genuino para que sigan creciendo. Crecimiento que da indicios de una recuperación que ojalá que se termine manifestando, así tenemos mejores salarios, más oportunidades y sobre todo más llantos cucas. O sea que sí, efectivamente falta un año menos para ser Irlanda. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos machos menos yo.